Mi querido Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex. Rodolfo, qué gusto es platicar con tanta frecuencia contigo, porque ustedes en Citibanamex tienen muchísima información. De veras, me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Igualmente, David, siempre es un placer platicar contigo y con todo el auditorio. Rodolfo, presentan... Yo he estado diciendo en los últimos días que los análisis que presentan ustedes y que hacen en general los analistas es como ir diciendo cómo ve el partido cada 5 minutos. Y que Hacienda dice, pues vamos a ganar o vamos a perder en el minuto 1. Y de ahí no queda... ahí se corre. Pero sí también es un hecho que puedes ir sintiendo cómo van las cosas, ¿no? Pues sí, los datos de información económica que se va publicando son nuestro insumo principal, y también ir viendo, pues ahora sí que con la sensibilidad propia de la economía, de cómo se están viendo las cosas en la calle, en las empresas, etcétera, y pues con base en eso tratamos de decir cuál va a ser el panorama hacia adelante. ¿Esta encuesta ya es con el paquete económico o es antes del paquete económico, esta que presentaron hoy? Esta que presentamos es después del paquete económico. ¿Mandé? Es después del paquete económico. O sea, ya es conocido, porque había una gran incertidumbre. Ayer lo decía aquí el subsecretario Edgar Amador. Decía, bueno, una cosa es que quitamos de incertidumbre. Ahora, Rodolfo, ¿cómo se ve la economía o cómo ven ustedes, los analistas, que ustedes de veras hacen una gran labor en consultar, en recopilar? ¿Cómo ven la economía? En términos de crecimiento económico, la encuesta no tuvo cambios con respecto a la quincena previa, es decir, se sigue esperando que el crecimiento este año sea 1,5% y el siguiente que sea 1%. En términos de las expectativas de inflación, también están muy en línea tanto la general como la subyacente para este año y el siguiente. Lo más relevante sería que, bueno, poco a poco la expectativa del tipo de cambio los analistas la han subido de acuerdo a la depreciación que se mostró desde junio, digamos, y este año cerrará en 20 y el año que entra en la arribita de eso, 20-40 me parece, una cosa así. Otra cosa que nos llamó la atención es que, bueno, todos estamos esperando un recorte de 25 puntos base de Banco de México en su próxima reunión de diciembre, pero 3 analistas están esperando que ese recorte sea de 50 puntos base. Digamos que ya yo no lo veo. No, por supuesto que no, pero ya empieza a haber este disenso, ¿no? Sobre cómo van a darse las cosas hacia adelante. Entonces, en términos de la encuesta, digamos que las expectativas bien ancladas, sobre todo las más importantes que son las de largo plazo, pero también las de este año, las del siguiente, muy bien ancladas, y que difieren de manera sustancial en los criterios de política económica. El paquete económico que se presentó el viernes de la semana pasada, pues en materia de crecimiento, en materia de tipo de cambio, los analistas estamos viendo que la depreciación del peso continúe, la Secretaría de Hacienda ve una apreciación muy fuerte y esto sirve también un poco para acomodar el monto de la deuda externa, cómo queda ese punto, y en términos de crecimiento estamos hablando de que el analista que más trae 1.8, 1.9 para el año que entra, y la Secretaría de Hacienda pone un rango de entre el 2 y 3% con un estimado de 2.3, que a todas luces pues es muy optimista. Sí, pero... O sea, siempre Hacienda tiene que ser muy optimista porque es el techo, digamos, ¿no? Sí, nunca me ha tocado ver, y corrígeme si me equivoco, Rodolfo, alguien que sea más optimista que la Secretaría de Hacienda. Yo tengo casi 36 años en esto, nunca me ha tocado ver que alguien supere Hacienda, ni en los tiempos en los de Pedro Aspe, que Pedro Aspe siempre se tiraba al piso. Sí, sin duda. Digamos que es parte de lo mismo, pero lo que se buscaba en este paquete económico era pues un poco que hubiera mayor información, pero muchas de las trayectorias son relativamente inerciales y el propio documento deja muy claro que será hasta el Plan Nacional de Desarrollo hasta 2026 cuando tengamos una idea de qué puede pasar y quita la incertidumbre de la reforma fiscal por lo menos para este primer año de gobierno, pero no así para el siguiente, porque cada vez hay más voces que indican que esta reforma fiscal es necesaria, que debe haber un cambio en la parte impositiva. Entonces, digamos que se gana un poco de incertidumbre, pero se deja
a un plazo muy extenso, cuál va a ser la política económica efectiva del gobierno de la doctora Sheinbaum. A ver, en ese tema de la reforma fiscal, ¿realmente crees que vaya a hacer una reforma fiscal antes de su primer tercio de gobierno, si lo estuviera pensando? No creo que sea una cuestión de gusto, literalmente va a ser una cuestión de gasto, porque el gasto está muy elevado, incluso con todos los recortes que se presentaron, pues va a haber un endeudamiento importante del gobierno federal, y ya pues se adelantó por ahí una calificadora y dijo, no, pues los bajamos de estable a negativa, muy probablemente las otras dos calificadoras sigan esta ruta en los próximos meses, porque si bien el paquete, los documentos que presenta Hacienda sí presentan una ruta con el objetivo deseable, es decir, que se reduzca esta dependencia a la deuda, que se reduzca el déficit fiscal. La realidad es que los supuestos optimistas, regresamos al primer punto, lo hacen ver muy complicado, un escenario que no va a ser complicado porque no se ve una apreciación del peso, no se ve un incremento en la producción de petróleo y en particular el crecimiento económico se ve muy alto por lo menos para el siguiente año. ¿Tú no crees que, por ejemplo, lo que hoy decía el secretario Ramírez de la O, que va a aumentar la recaudación con eficiencia, no lo ves tan asequible? Puede ser que la eficiencia aumente, sin duda, que haya un mayor escrutinio, sobre todo de los grandes contribuyentes que ponen la mayor parte de los ingresos tributarios. Pero estos van de la mano de la actividad económica. Si tú no tienes un crecimiento importante de la actividad, va a ser muy difícil que puedas aumentar la recaudación, ¿no? Son cosas que van de la mano. Entonces, si el crecimiento, de acuerdo a los analistas, es menor que plantea la Secretaría de Hacienda, pues habrá una menor actividad económica que sin duda va a impactar en los ingresos tributarios, sobre todo, ¿no? Oye, en la encuesta, o como tú lo ves, Rodolfo, ¿cómo se ve lo que ha estado diciendo Trump y lo que ha estado haciendo? Que a mí me recuerda mucho a López Obrador, que está poniendo a sus cercanos, que le está pidiendo 90% lealtad y quizá, en el mejor de los casos, 10% de capacidad. Más que en la encuesta, en los foros que hemos tenido, en las charlas que hemos tenido con diversos colegas economistas, también en la parte de social o política, lo que queda muy claro es, primero, que no podemos echar en saco roto todo lo que dijo Trump grabado, digámoslo en inglés, durante la campaña. Es muy probable que vaya por allá. No necesita hacer mucho, pero sí puede ser muy espectacular. Toda la cantidad de deportación que quiere hacer, no necesita hacerlas todas el primer año, ¿no? Recordemos que el presidente que más deportaciones tuvo fue Barack Obama, incluso con Trump fueron bastante menores. Entonces no necesita hacer todas el primer año, pero sí puede poner una presión importante sobre todo en el primer tercio, pensaría yo, de su administración, en el primer cuarto. En su primer año sí puede ir muy fuerte. En la parte de los aranceles, hay gente que ya dice, si nos pone aranceles Trump, pongámosle nosotros aranceles. Me parece que sería una estrategia muy inadecuada, porque eso inmediatamente va a generar pues un incremento en los precios. Entonces no me parece que sea algo que se esté buscando en términos de la actividad en México. Y el tema de nombrar al crimen organizado, a las organizaciones en esta parte como terroristas, pues sin duda plantearía retos importantes en el diálogo bilateral, ¿no? Me parece una muy buena señal que la doctora Sheinbaum haya acudido al G20, haya tenido reuniones con sus homólogos de Estados Unidos, de Canadá, incluso con Emmanuel Macron y demás. Me parece que es un buen punto de partida para que se retome la relevancia de México en la escena internacional, considerando que somos la economía número 12 del mundo, ¿no? Yo decía al principio de este programa que una de las cosas que va a tener que definir México es la relación con China, y que a mí me parece que México le debe cerrar la puerta a China. ¿Tú cómo lo ves? Me parece que es complejo porque
nuestra segunda fuente de importaciones justamente es China. Entonces no es tan sencillo como tampoco es tan sencillo para Trump decir, pues ya no le compro a México, nosotros tampoco podemos volvernos a decir, ya no le compramos a China. No funciona ya así el mercado global. Tienen que replantear sobre todo los puntos que le generan inquietudes a la administración de Trump, y ahí es donde se puede ceder un poco con el fin de no ceder mucho, ¿no? Insisto, Trump es un tipo que ve cualquier negociación como suma cero, pone todo dentro del mismo bloque: fentanilo, migración, comercio, todo lo pone en el mismo bloque, y es muy, digamos, arrebatado en la parte inicial de las negociaciones. Entonces, si tenemos eso en cuenta, bueno, ¿cuál es el punto en el que no se quiere y ver cómo se puede manejar de esta manera? Porque tampoco podemos de la noche a la mañana cerrar el mercado a China, porque no solo es que no sucede necesariamente que se utilice a México como trampolín a Estados Unidos, los datos dicen que eso no es cierto, tampoco es importante China en términos de inversión extranjera directa, pero quiere decir que la parte que entra a China pues se utiliza sobre todo en el mercado interno, y esto se ve claramente en el mercado automotriz, ¿no? En las ventas automotrices. Claro, tienes razón. Rodolfo, siempre es un honor escucharte. Muchísimas gracias. El gusto es mío, muchas gracias a ti, David.